Empezamos haciendo la meditación y tratamos de recordar, está bien cuando hagamos una meditación al principio, saber qué vamos a hacer. O sea, no sentarnos y simplemente dejar que venga lo que quiera. Está bien si si conocemos una técnica, una práctica de meditación, saber los pasos que vamos a seguir y cómo. Entonces, la meditación intentamos primero traer a nuestra mente una experiencia desagradable, un momento en que nuestra mente está muy alterada. Y luego tratamos de analizarlo, primero recordando el karma, pensando que todas las experiencias, cada experiencia de placer, por muy pequeña que sea, o muy grande, es siempre el resultado de una acción positiva. Cada experiencia desagradable, del tipo que sea, es siempre el resultado de una acción negativa. Entonces, ver que nosotros estamos creando el mundo en que vivimos constantemente, lo estamos alterando constantemente. Con pensamientos negativos y acciones negativas estamos creando sufrimiento para nosotros. Con pensamientos positivos y virtuosos y acciones virtuosas estamos creando felicidad. Es así. Se trata de ver que en realidad somos responsables de lo que encontramos. Entonces, reflexionamos un poco sobre el karma, luego practicamos Tonglen, tratamos de meditar la compasión, aprovechamos esa experiencia que nos trae el karma para desarrollar amor y compasión hacia todos los seres, para practicar la generosidad, la ética, la bondad, la paciencia, para purificar nuestra mente, para acumular méritos, y lo unimos a la respiración. Pensamos que cada vez que expiramos absorbemos todo el sufrimiento de todos los seres, pensamos que todos los seres quedan aliviados de sus problemas. Luego, cada vez que respiramos, pensamos que les ofrecemos todo aquello que les complace y que les beneficia. Tratamos de meditar unos minutos en ello y luego finalmente meditamos en la vacuidad. Pensamos que tanto yo como el sufrimiento y la felicidad, como todos los seres, como la iluminación, el samsara y el nirvana, están vacíos de existencia inherente, son solo apariencias ilusorias. Son solo apariencias ilusorias. Si buscamos la realidad, es la vacuidad, el espacio, es nirvana. Y tratamos de meditar en esto, en la vacuidad, según la comprensión que tengamos cada uno.
voy a continuar leyendo las estrofas. Luego siempre hay una duda cuando hacemos esta práctica de tomar el sufrimiento de los demás, que un poco la menciona aquí en la estrofa 104. Dice: por la compasión el sufrimiento se hace mayor. ¿Para qué esforzarse en ello? Pensando en el sufrimiento de los seres errantes, ¿cómo puede la compasión aumentar el sufrimiento? Es una duda que tenemos, que aparece a menudo, pensar si yo me siento a meditar en todo el sufrimiento de las desgracias de miles de personas donde hay guerras, sufrimiento de los infiernos, medito en ello. Esto lo único que hace es crearme a mí tristeza y malestar, y que parece que meditar en la compasión, pensar en el sufrimiento de los demás, lo que hace es aumentar el sufrimiento, porque no aliviamos el sufrimiento de los que están sufriendo, y porque esto nos causa sufrimiento a nosotros. Entonces dice que pensar en el sufrimiento de los seres, ¿cómo puede la compasión aumentar el sufrimiento? No sé, me gustaría preguntar la opinión de vuestra opinión. Me parece que lo hemos comentado otras veces. Entonces, meditar en la compasión, lo único que parece que hace es aumentar el sufrimiento, que desde luego no es lo que deseamos. Entonces, yo pienso, como dice el Bodhisattva Charyavatara, que desde luego no aumenta el sufrimiento. Meditar en la compasión no aumenta el sufrimiento. Y además, si entendemos que meditar en la compasión genera mucha virtud, es una práctica virtuosa que de hecho incluso ayuda a aliviar, aunque no sea inmediatamente o directamente, indirectamente ayuda a aliviar el sufrimiento de los demás. Porque si desarrollamos la compasión, desarrollamos el deseo y también la capacidad de poder ayudar a otros. Por ejemplo, si aquí, no sé, si pensamos en los problemas que tiene la gente pobre que vive en la calle y esto, y pensamos en cómo poder ayudarles, el hecho de meditar en esta compasión hacia la gente pobre hace que nos pongamos, que actuemos de alguna forma para aliviar el sufrimiento, que es gracias a la compasión que podemos realmente aliviar el sufrimiento de los demás. Y luego, si entendemos que simplemente sentarnos a meditar la compasión, generamos una energía positiva, virtuosa, que esto beneficia a los demás, que podemos realmente beneficiar no es que simplemente meditando la compasión, o por ejemplo la meditación que hacemos de tomar el sufrimiento de los demás y darles felicidad. Podemos pensar, si yo tengo un familiar que sé que está ahora en el hospital, muy grave, sufriendo, y me siento a meditar, pienso que tomo su sufrimiento y le doy felicidad. Esto inmediatamente no es que vaya a curar el problema, no es que vaya a sanar a esa persona, pero esa meditación seguro que le beneficia. Y si yo hago oraciones, si yo trato de mandar energía positiva, y esto seguro que beneficia a la persona, y desde luego daño no va a hacer ningún daño.
Yo creo que si meditamos en la compasión lo podemos notar y experimentar, que aunque nos pueda poner un poco tristes, meditar la compasión da la sensación de que hacemos algo muy virtuoso y que estamos, si no aliviando el sufrimiento directamente, deseándolo muy sinceramente. Y ese deseo es lo que, si lo desarrollamos, nos ayuda a desarrollar la capacidad de aliviarlo. Es como si pensamos en la gente que está durmiendo en la calle. Ahora vienen unos días de mucho frío. Y esto, gracias a ese sentimiento de desear aliviar el sufrimiento, vamos a movernos y actuar y tratar de ayudar a la gente que puede morir de frío en la calle. Y eso es gracias a la actitud de la compasión. Entonces yo estoy convencido que meditar en la compasión, aunque a veces parezca triste, y esto es muy beneficioso. Sí, seguro que es muy beneficioso. La estrofa 107 dice: así, aquel cuyo continuo mental está acostumbrado a la meditación y que se deleita en calmar el sufrimiento de los demás, entra incluso en el infierno de Avicii como un cisne en un estanque de lotos. Quiere decir, poner ese ejemplo de un cisne cuando hace mucho calor y va volando por el cielo, entra en un estanque con mucho placer a refrescarse. Entonces dice que una persona que medite en la compasión para beneficiar a los seres se mete donde haga falta y se va al infierno. Se va al infierno para aliviar el sufrimiento de los seres. Y aunque a nosotros nos parezca que como un gran dolor o sufrimiento ir al infierno para ayudar a otros, para una persona que sigue el camino del Bodhisattva, que realmente lo hace por la compasión y no por el karma. Los seres que nacen en el infierno por el karma sufren mucho, pero los seres que que se manifiestan en el infierno por la compasión no sufren en absoluto, sino que alivian el sufrimiento de otros. Sería, por ejemplo, una persona, un médico aquí en Granada, que tiene un buen trabajo, que tiene muy buenas condiciones aquí por su trabajo, pero que decide ir a ayudar a gente pobre y enfermos en África, un país donde hay mucha miseria y pobreza y mucha dificultad. Y se va allí para ayudar a la gente y vive en compañía, en ambientes donde hay mucha pobreza, mucha dificultad, mucha necesidad y no disfruta de las condiciones que tiene aquí. Aquí en Granada puede tener una casa con todas las comodidades perfectas. En cambio, si se va a África y vive en un lugar donde no hay buenas condiciones y tiene que pasar un poco apuros materiales y así, pero por el deseo de ayudar a la gente se va allí y está el tiempo que sea, unos meses o unos años, y seguro que tiene la satisfacción de hacer algo, de poder ayudar a la gente. Entonces, un poco igual que ese ejemplo, lo que dice aquí, que el Bodhisattva entra en el infierno, igual que un cisne entra en un estanque de agua fresca. Quiere decir que va allí sin ningún tipo de problemas, sino con el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás, va donde haga falta, sin ningún obstáculo. Luego, si pensamos en los Budas, para los seres iluminados,
la diferencia entre los reinos celestiales y el infierno, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Son apariencias vacías, como si viéramos dos cuadros que han pintados ahí. En uno hay un paisaje muy bonito y en el otro hay algo muy feo y desagradable. Pero son simplemente pinturas, colores, así. Quiero decir que para una persona que trasciende las apariencias ilusorias a las que nosotros nos aferramos, ir al infierno y ir a los reinos celestiales es lo mismo. No hay ninguna diferencia, ni tiene ningún sufrimiento y se manifiesta aquí o allí para beneficiar a los seres. En el infierno, con el aspecto de seres infernales. Y en los reinos celestiales, en el aspecto de dioses, de mucha luz y mucho bienestar. Pero para un ser que ha trascendido la dualidad, no hay ninguna diferencia, da igual. Y esto se manifiesta en cualquier estado y entre los seres humanos, lo mismo en un ambiente de pobreza y de necesidad que en un ambiente de mucha riqueza y de mucho lujo. Para un ser que ha trascendido la dualidad es lo mismo, da lo mismo. No tiene ningún apego hacia los placeres ni ningún rechazo hacia ambientes desagradables. Y además lo hace espontáneamente, sin ningún esfuerzo, únicamente motivado por la compasión, para aliviar a los seres que están atrapados en los reinos celestiales como dioses de larga vida que están embelesados con todos los placeres. Se manifiesta como otro dios y enseña el Dharma a su nivel, a ese nivel. Para los seres humanos se manifiesta como un ser humano ordinario, como con defectos, como cualquier otra persona ordinaria, y transmite las enseñanzas para ayudar a esos seres, para ayudar a los seres humanos. Y en los infiernos se manifiesta como un ser de los infiernos, como un demonio o como lo que sea, para aliviar, para beneficiar a esos seres. Por eso, como dice aquí, sí, motivados por la compasión, hay que entender que nosotros, los seres ordinarios, atrapados en la samsara, nacemos aquí por la fuerza del karma y las aflicciones, no porque lo hayamos elegido. Antes de nacer no elegimos el tipo de nacimiento. Si fuera así, nadie nacería desgraciado, nadie nacería en la miseria. Nosotros nacemos porque el karma y las aflicciones, el karma y las circunstancias nos llevan ahí y estamos atrapados en ello. Y por eso, gente que tiene buen karma nace en condiciones favorables. Gente que tiene karma más negativo nace en condiciones muy desfavorables. Pero para los seres, los bodhisattvas o los budas, aparecer en el mundo es por la fuerza de la compasión y la sabiduría. No nacen porque les empuja el karma, sino por beneficiar a los seres. Y se manifiestan de una forma u otra y aparecen como seres ordinarios, con defectos, con problemas, con sufrimientos, por la compasión para beneficiar a los seres. Pero es simplemente una apariencia vacía que no tiene, digamos, Es igual que el ejemplo este del médico, que se va allí y trata y vive con la gente que es de la pobreza para beneficiarles, no porque no tenga otra opción, no porque esté empujado o obligado a estar allí. Luego dice en la estrofa 108, dice: liberar a los seres supone un océano de alegría. ¿No es eso suficiente
¿Para qué desear solo la propia liberación? Trabajar para la iluminación y para beneficiar a todos los seres es algo que da muchísima más satisfacción que buscar simplemente la liberación individual, el alcanzar el nirvana individualmente y liberarse del sufrimiento sin preocuparse de los demás. El trabajar para beneficiar a todos los seres da mucha más satisfacción. Por eso dice, no es eso suficiente. Si realmente trabajamos para beneficiar a todos los seres, vamos a tener muchísima más satisfacción que simplemente buscar el propio bienestar individual. La siguiente estrofa dice, por lo tanto, aunque realice el beneficio de los demás, no tengo que ser arrogante ni considerarme maravilloso. Si tomamos la determinación de seguir el camino Mahayana, de dedicar nuestra vida para el beneficio de los demás, se trata de ver que solamente eso es algo que da mucha satisfacción y que ya no tenemos por qué esperar esperar recibir a cambio algo de esto. Y esto es interesante reflexionar un poco sobre ello, porque en general las enseñanzas, por ejemplo las enseñanzas sobre la generosidad, se dice que si practicas la generosidad obtienes riquezas y bienestar. El resultado de practicar la generosidad es obtener riquezas y bienestar y todas las necesidades, tener las necesidades cubiertas. Entonces, si practicamos ahora en esta vida y en vidas futuras tendremos esto. Entonces, si lo vemos así, podemos ver que es puramente egoísta. Yo puedo practicar la generosidad pensando en obtener riquezas en esta vida, pensando que en la próxima vida voy a nacer en una familia muy rica. Entonces, practico la generosidad ahora por esto. Entonces parece una actitud, y es de hecho una actitud egoísta. Si lo practicamos así, parece una actitud egoísta. De todas formas, está bien entender que para desarrollar las virtudes, por ejemplo la generosidad, tenemos que pasar de la falta de generosidad, que es la actitud avariciosa, de aferrarnos a lo que tenemos y acumular o recibir mucho, sin compartir nada. Una actitud de avaricia, de pensar solamente en nuestras posesiones y apegarnos a ellos y no compartir en absoluto, es lo contrario de la generosidad. Entonces, si a esta persona avariciosa, digamos, la avaricia sería una actitud egoísta y además equivocada, porque la avaricia trae la pobreza y trae la necesidad. Es la causa, la avaricia es causa de pobreza, de necesidad de nacer como espíritus hambrientos, etc. Entonces, esa actitud, esa persona que debido a la avaricia está pegada a las pocas posesiones que tiene y es incapaz de compartirlas, está creando el karma de vivir en la pobreza. Entonces, esa persona, si alguien le explica que la generosidad, si practicas la generosidad, obtienes bienestar y riquezas, entonces esa persona, si se convence de ello, empieza a practicar la generosidad con esa actitud también egoísta. Empieza pensando en que luego va a recibir esto, ¿no? Y si
practica la generosidad al principio es con la idea de recibir, pero si se familiariza con ello, llega un momento que el hecho de ofrecer algo a los demás y ver que eso lo aprecian, que lo aprecia la gente, ese mismo hecho te da satisfacción, de ver que lo que tú das a otras personas les beneficia, eso te da satisfacción. Entonces esa satisfacción hace que el deseo egoísta de obtener bienestar y beneficios disminuya. Y si lo entrenamos, si entrenamos esa mente que desea dar y compartir a los demás, llega un momento que es un hábito natural que da mucha satisfacción y que la persona se olvida por completo de obtener beneficio a cambio. Y de hecho llega un momento que esa misma persona que antes era muy avariciosa, llega un momento que es capaz de dar y disfrutar por el hecho de poder dar a los demás y no espera en absoluto ningún beneficio. Incluso si recibe beneficios no le da importancia. Entonces hay que entender que es un proceso que hay que pasar primero de la avaricia ignorante, que es causa de problemas y sufrimientos, luego a una actitud egoísta más inteligente, porque realmente consigue algún beneficio, el dar con la idea de recibir. Pero luego eso, poco a poco, lleva a disfrutar de la acción de dar y sin esperar nada a cambio. Entonces se convierte en una virtud realmente mucho más sincera, mucho más pura. Pero es un proceso que hay que progresar y de hecho está bien entenderlo, porque a veces nosotros intentamos hacer algo positivo y nos damos cuenta que en el fondo hay mucho egoísmo y decimos, pues lo estoy haciendo mal o esto. Se trata de ver que tenemos que progresar poco a poco, que hay que ir cambiando la actitud. Y lo mismo, esto es simplemente un ejemplo, el ejemplo de la generosidad, pero ahora la práctica de tomar el sufrimiento y dar la felicidad a los demás es igual. Al principio lo hacemos pensando, yo ahora tengo este problema, esta enfermedad, y quiero curarme de esta enfermedad. Y me han dicho que la práctica de Tonglen es muy efectiva para curar esta enfermedad. Entonces yo ahora tengo un dolor de cabeza muy fuerte y a mí el Lama me dijo que si practicas Tonglen se cura rápidamente. Y entonces practico, pienso que tomo el sufrimiento de los demás y lo curo. Entonces la motivación no es la mejor motivación, pero empiezas a hacer algo virtuoso. Aunque la motivación no es muy buena, empiezas a hacer algo que es positivo. Y si continúas practicando, cuando la mente se familiariza, porque la mente no tiene preferencias, va donde nosotros la encaminamos. La mente, la consciencia, simplemente va a tendencias que nosotros favorecemos. Entonces, si favorecemos esa práctica, ese modo de pensar, de que queremos aliviar el sufrimiento de los demás, cuando se convierte en un hábito, lo hacemos y lo disfrutamos y ya no esperamos, no lo hacemos para obtener beneficio propio, sino simplemente por la satisfacción que da hacer algo por los demás. Y como es una práctica muy virtuosa, muy poderosa, creamos muchos méritos, purifica nuestra mente y realmente nos lleva a poder beneficiar a otros. Y así, de hecho,
todas las prácticas, digamos, todas las virtudes tienen su opuesto, y la práctica del Dharma es reconocer las aflicciones, que es lo que nos daña, que es las impurezas que hay en la mente, y ser consciente de todas las desventajas que tiene y favorecer lo opuesto, que es la virtud justo opuesta a las aflicciones. Y si entrenamos la mente en ello, lo mismo que ahora está muy familiarizada con las aflicciones, el deseo, el rechazo, etc., si la entrenamos y desarrollamos lo opuesto, las tendencias opuestas, estas aflicciones cada vez se van debilitando. Y las virtudes, con la familiaridad, la práctica, se van fortaleciendo. Y es todo un proceso que se trata de entrenar la mente, entrenar nuestra mente, nuestra consciencia, y para ello aprovechar cualquier circunstancia de la vida. Por eso dice en la segunda parte, debo disfrutar solo de beneficiar a los demás y no esperar que maduren los resultados. Esto, aunque al principio no tengamos esa actitud sinceramente, si continuamos practicando, llega un momento que aparece. Y llega un momento que nos damos cuenta. De hecho, si hacemos una práctica virtuosa y nos damos cuenta que en el fondo es egoísta, eso es un progreso. Eso es un signo de que estamos progresando. Porque generalmente actuamos de forma egoísta y no lo reconocemos. Pero si tratamos de practicar correctamente y llega un momento que hasta ahora yo pensaba que lo estaba haciendo muy bien, que era muy altruista en mi meditación y esto. Ya hoy me he dado cuenta que en el fondo hay mucho egoísmo o hay ese deseo de obtener cierto beneficio, algo a cambio. Entonces, en el momento que te das cuenta de ello, en ese momento lo puedes superar muy fácil. Simplemente por reconocerlo ya pierde fuerza y es muy fácil de superarlo. Y el hecho de darte cuenta de eso es un signo de que progresas, de que vas bien por el buen camino. Aunque nosotros nos dé la impresión de lo contrario. Yo pensaba que lo estaba haciendo muy bien y ahora me doy cuenta de que no. El llegar a ese punto es un signo de progreso, de que lo puedes hacer mejor. No es que lo estabas haciendo bien, es que ahora lo puedes hacer mejor. Y para llegar ahí hay que pasar por los distintos pasos anteriores. Entonces, para llegar a desarrollar una virtud de forma pura y sincera tenemos que pasar por practicar esa virtud mezclada con ignorancia, egoísmo, etc. Pero si tenemos interés y practicamos, vamos descubriendo eso y vamos quitándolo. Es como ir descubriendo que hay cierta polución, cierta suciedad y ir quitándola. Cierta suciedad que no veíamos antes. Como si decidimos hacer una limpieza a fondo de la casa, primero quitamos la suciedad más gorda. Y luego si escarbamos los rincones vemos que hay más polución, suciedad cada vez más sutil. Entonces, es lo mismo, la mente para desarrollar las virtudes hay que ir progresando así. Dice, debido a la familiarización considero como yo las gotas de sangre y semen que pertenecen a otros, aunque no haya ninguna cosa en ello. Y el siguiente dice, ¿por qué no considero también el cuerpo de los demás como yo?
De esa forma no será difícil ver mi propio cuerpo como algo que pertenece a los demás. Entonces, dice, según el budismo, nosotros en el momento de nacer, de hecho en el momento de la concepción, la mente de la vida anterior, en ese caso del estado intermedio, por el karma y las apariencias que percibe y esto, se ve atraída hacia la unión del esperma y del óvulo de los futuros padres, de los padres de la vida siguiente. Entonces, se ve atraída hacia ahí, siente mucha atracción y deseo y se mezcla la mente, se mezcla con esa parte física que es el esperma y el óvulo. Y a partir de ese momento ya se queda atrapada ahí la mente y lo que es el principio del cuerpo de la próxima vida, ya se quedan unidos desde ese momento, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Ya la mente está unida a esto. Entonces, como dice Santideva, yo he tomado, digamos, la mente empujada por el karma, toma esa residencia, toma residencia en esa parte física, que son el esperma y el óvulo de los futuros padres, de los padres en este caso. Y a partir de ahí ya considera eso como yo, se apodera de eso, se une a esa parte física y ya lo considera como yo. Y eso va creciendo, se forma el cuerpo, el momento de nacer, aparece ya con el cuerpo y ya a partir de ahí la mente se va funcionando con los sentidos y tiene todas las experiencias de la vida y lo que sea. Entonces dice que igual que la mente ha tomado esa parte física y se la ha apropiado y la concibe como yo, y la considera como yo, que no es más que una parte física. Entonces, si entrenas la mente, puedes tomar a todos los seres como yo, considerar a todos los seres. Dice, ¿por qué no considerar a todos los seres como yo? ¿Por qué no considero también el cuerpo de los demás como yo? Es lo que decía antes, si nos entrenamos a pensar constantemente que todos los seres son tan importantes como yo y que mi deseo de bienestar y felicidad y de evitar el sufrimiento vale la pena ampliarlo a todos los seres y mantener esta actitud de desear aliviar el sufrimiento. Si lo entrenamos, igual que la mente ha tomado posesión de esta parte física, de esta residencia, y es capaz de estar ahí y considerarlo como yo, si queremos, podemos considerar como a nosotros mismos, a todos los seres. Luego, a partir del siguiente, la siguiente estrofa, 113, habla de la otra parte de la meditación de la bodhicitta, que es el modo de cambiarse por los demás. Desde la estrofa 113 hasta el final, habla de cambiarse por los demás. Empezamos por igualarnos, es decir, pensar en que todos los seres son igual que nosotros, igual que tenemos el deseo constante de obtener felicidad y evitar el sufrimiento para nosotros, debemos entrenar nuestra mente para ver a todos los seres de la misma forma y pensar que dedicamos todo nuestro esfuerzo a evitar el sufrimiento de todos los seres y a dar la felicidad a todos los seres. Y que es algo que podemos hacer perfectamente, que si entrenamos nuestra mente en ello, igual que lo podemos hacer con una persona o con un perro, con un animal de compañía, lo podemos hacer con todos los seres, si entrenamos nuestra mente. Entonces la estrofa
113 dice, conociendo las desventajas del yo y el océano de virtudes de los demás, debo abandonar completamente el aferramiento al yo y meditar en aceptar a los demás. Entonces, en la práctica lo que se enfatiza una y otra vez cuando nos cambiamos por los demás es lo que dice aquí en esta estrofa. Pensar, aquí dice las desventajas del yo. Las desventajas del yo se refiere a todas las desventajas de la actitud egocéntrica, de pensar constantemente en nuestra propia felicidad personal, sin preocuparnos por los demás. Entonces, pensar una y otra vez en todas las desventajas, que luego una y otra vez lo repite en muchos versos, que la actitud egocéntrica es la causa de todo el sufrimiento que encontramos. Y luego dice, y el océano de virtudes de los demás, quiere decir, en todos los beneficios que trae la actitud altruista de pensar en los demás como pensamos en nosotros, de pensar en la felicidad de los demás. Entonces la práctica consiste en esto, en repetir una y otra vez, en convencernos una y otra vez que la actitud egocéntrica es la causa de todos los problemas y sufrimientos. Y es el peor enemigo. Es nuestro peor enemigo porque todas las desgracias que encontramos en la vida, todo el sufrimiento, todos los problemas que hemos pasado hasta ahora, los que tenemos ahora y los que vamos a encontrar en el futuro, son todos el resultado de la actitud egocéntrica, de buscar la felicidad para uno mismo. Entonces, si pensamos una y otra vez en esto, y de hecho se enfatiza en todos los textos del entrenamiento mental, se enfatiza en echar todas las culpas al egoísmo. Todas las desgracias que encontramos en la vida, echarle las culpas al egoísmo. Y tratar de ver que el peor problema que tenemos, lo que realmente nos crea más sufrimientos y así, el origen de todos nuestros problemas es esa actitud egocéntrica. Tratar de recordarlo y tenerlo presente y ver que es como un demonio, que es, nuestro peor enemigo, que tenemos que hacer algo por librarnos de ello. Eso por un lado, y luego por otro, el océano de virtudes de los demás. Ver que la actitud altruista de pensar en el beneficio de los demás es la fuente de todo bienestar y felicidad. Toda felicidad que encontramos es gracias al pensamiento de beneficiar a los demás. Dice, teniendo esto claro, lo que debo hacer es abandonar completamente el aferramiento al yo, tratar de disminuir y eliminar esa actitud egocéntrica y familiarizarme una y otra vez y meditar en aceptar a los demás. Aceptar a los demás quiere decir pensar en los demás igual que pienso en yo. La estrofa 115 dice, así como debido a la familiaridad aparece la convicción de yo en este cuerpo que carece de entidad, de la misma forma, ¿por qué no genero la convicción de yo en los demás seres? Y es lo que hemos dicho antes, que igual que con la familiaridad consideramos nuestro cuerpo como el yo, si entrenamos nuestra mente, podemos conseguir también considerar a todos los seres como el yo. Y
lo que decía antes, si hacemos esa práctica de pensar, yo hago esto para la felicidad de todos los seres, voy a hacer esto para aliviar el sufrimiento de todos los seres, una y otra vez, si repetimos una y otra vez esto, seguro que llega un momento que se convierte en algo natural. La estrofa 119 dice: no debo huir de las dificultades, ya que por el poder de la familiarización llegaré a sentirme triste incluso cuando alguien cuyo nombre antes me intimidaba no esté cerca. Esto quiere decir, sí. Pero de alguna forma eso no sería aferrarse a la virtud. Aferrarse. A la virtud. Uno. O sea, es otra forma de aferramiento, me aferro. El buscar siempre el beneficio de los seres es una forma de aferrarte. Bueno, aferrarse, en general aferrarse quiere decir considerar como es posible caer en ese defecto, pero de hecho con la práctica se trata de eliminar el aferramiento, incluso a esto, que luego hay en muchos versos lo menciona, que debemos practicar la bondad y el bienestar y esto sin ningún tipo de aferramiento, sin esperar ningún beneficio por ello o sin esperar obtener algo. El aferramiento en general se refiere a considerar como algo que existe inherentemente o de forma con una existencia inherente. Y en general el aferramiento tiene un contexto así, peyorativo o negativo, pero en este caso el estar apegado, podríamos decir, a la virtud, no sería aferramiento, sería tener el hábito o la intención y esto de la virtud, y de hecho es algo que lleva a eliminar el aferramiento. Si lo practicamos correctamente, uniendo la compasión con la sabiduría, eso lleva a evitar, a librarnos del aferramiento. Mientras que aferrarse al yo, por ejemplo, o aferrarse a algo negativo, eso impide la virtud e impide también desarrollar la sabiduría, de ver que las cosas están vacías. Es verdad que nos podemos aferrar a las virtudes y esto, pero se trata de, como decía antes, que hay que ir progresando poco a poco, que podemos practicar la generosidad con una actitud egocéntrica, pero si seguimos practicando llega un momento que nos damos cuenta que lo superamos. Podemos practicar la virtud aferrándonos a ella, pero si seguimos practicando nos damos cuenta que está ese aferramiento que es un estorbo, que es un error, y lo superamos. Y decía en que no debo huir de las dificultades, que de hecho no debemos, porque nos parezca difícil, que al principio hay muchas prácticas que nos parecen difíciles, por ejemplo la idea de pensar constantemente en la felicidad de todos los seres y no preocuparse por la actitud personal egocéntrica, nos parece que es muy difícil, pero dice, porque parezca difícil no debemos dejar de practicar esto, porque con la práctica, si vas paso a paso, poco a poco, cada paso es muy fácil, es simplemente dar un paso pequeño y te lleva un poco adelante. El siguiente es simplemente un pasito pequeño y te lleva un paso más adelante. Y el siguiente y así, todo el camino, desde el principio hasta el final,
son solamente pasitos pequeños que podemos dar, que tenemos la capacidad de dar. Y aparte de eso no hay hasta el final no hay nada difícil, no hay más que pasitos pequeños que hay que dar. Por eso dice el verso, porque parezca difícil, no debes dejar de hacer esto. Porque, luego pone el ejemplo, porque con la familiaridad puede ser que una persona que antes te daba miedo, una persona que antes de escuchar su nombre te ponía de mal humor y te daba miedo, si tú entrenas la mente con la compasión y esto, llega un momento que esa misma persona, si no está a tu lado, la echas de menos. Es el ejemplo que pone. Que podemos que lo que antes parecía imposible, que esa persona la veíamos como un enemigo, alguien que no podíamos soportar, que no podíamos ni escuchar su nombre, que nos daba miedo. Si cambiamos un poco la actitud poco a poco, llega un momento que esa misma persona la echamos de menos si no está a nuestro lado. Es el ejemplo que pone, quiere decir que cualquier práctica de meditación, y esto aunque parezca difícil, por ejemplo, desarrollar la concentración, sentarnos a meditar, al principio nos parece imposible que podamos estar 10 minutos sin distracciones, porque aparecen pensamientos y nos parece imposible, muy duro. Y realmente al principio es muy difícil, pero si seguimos una técnica correcta y practicamos correctamente, poco a poco, con el tiempo, llegamos a poder sentarnos, no 10 minutos, 1 hora sin ninguna distracción y mucho más, y con mucha claridad y bienestar. Y así todas las prácticas, aunque parezcan difíciles, si nos entrenamos poco a poco podemos conseguirlo. Luego la siguiente estrofa dice, así pues, el que desee ofrecer protección rápidamente tanto a sí mismo como a los demás seres, debe practicar este secreto sagrado de intercambiarse uno mismo por los demás. Entonces, este verso se menciona muy a menudo, que se refiere a la práctica de Tonglen. Cuando dice este secreto sagrado, se refiere a practicar Tonglen. Tonglen es un término tibetano. Tong quiere decir dar o enviar, y Len quiere decir tomar. Entonces, esta práctica, esta meditación que consiste en pensar que tomamos el sufrimiento de los demás con el deseo de aliviarles, motivados por la compasión, y que ofrecemos a los demás todo lo que tenemos, con la motivación del amor, con el deseo de complacer y de hacer felices a todos los seres, les ofrecemos de corazón todo lo que tenemos. Entonces, esta práctica de tomar y dar es a lo que se refiere el secreto sagrado. Y dice, por un lado, sagrado porque es algo realmente muy especial, que tiene mucho poder, y es una práctica realmente muy poderosa y muy especial. Y dice secreto porque es una práctica que se enfatiza mucho que debemos hacer en secreto. No debemos hacer ostentación o contar a la gente, yo es que practico esto, no tiene ningún beneficio. Contarle a la gente, yo practico, tomo el sufrimiento. Si realmente lo practicamos con mucha discreción, sin que nadie se entere, lo ideal es hacer la práctica sin que nadie se entere en absoluto. Mentalmente, pensar una y otra vez que tomamos el sufrimiento de los demás y que les ofrecemos la felicidad.
tiene mucho más poder. Realmente se debe hacer así. Y de hecho era una práctica que antes no se hacía pública. Antes simplemente la practicaban en la tradición los maestros Kadampa, que viene de la tradición de Atisha, y se practicaba en secreto y solamente se pasaba la práctica de maestro a algún discípulo, pero se mantenía en secreto. Y luego, pues, poco a poco se hizo más conocida. Pero se enfatiza una y otra vez que debemos hacer esa práctica sin que nadie se entere, en secreto. Y si lo hacemos así, nos damos cuenta que tiene mucho más poder y mucho más valor. Y me parece que es una buena estrofa para dejarlo ahí. Dejar en ese punto hay más, pero está bien. Sí. De hecho hay mucho más. Luego explica como otras meditaciones que esto yo recomiendo a todo el mundo seguir leyendo, aunque seguro que hay versos que no se entienden, simplemente leerlo y pasarlo. Pero hay muchos versos que sí se entienden y que inspiran mucho, que da mucha energía para practicar la meditación. Y en conjunto, leer el Bodhisattva Charyavatara es el mejor método para generar la bodhicitta y para practicar la bodhicitta y las acciones de los bodhisattvas. Es algo que está comprobado durante muchos siglos por muchísima gente, que es un método realmente muy efectivo, que ha transformado la mente de muchísimas personas, y que si nosotros lo usamos también, este método, seguro que nuestra mente se transforma en el sentido de que mejora mucho. Entonces, esto lo dejamos en este punto y vamos a hacer ahora un mandala de agradecimiento. Está en página 35, el mandala corto, y seguimos en la página 36 con la oración de dedicación. Sí. 35 abajo. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el manto de los 4 continentes, son de luna, con un campo de ura y flores. Que todos los seres disfruten de esta tierra y de la Y ahora la dedicación. Pensamos esto, que toda la energía positiva que hemos creado por dedicar este tiempo aquí juntos, tratar de entender las enseñanzas y tratar de ponerlas en práctica de acuerdo con nuestra capacidad, y además practicar juntos toda esta energía, sinceramente y de todo corazón, pensamos, la dedico para la felicidad de todos los seres, para aliviar todo el sufrimiento de todos los seres, para que todos los seres obtengan la felicidad temporal y definitiva y alcancen la iluminación. Dedicamos esta energía para que las enseñanzas del Dharma, que son el método ideal para obtener la felicidad y el bienestar, que estas enseñanzas no se pierdan, no se deterioren, que se mantengan y que lleguen a todos los seres. Dedicamos los méritos para las personas que nos transmiten estas enseñanzas, nuestros maestros, su santidad el Dalai Lama, todos nuestros maestros, para que tengan una vida larga, que todas sus actividades se desarrollen sin ningún obstáculo, que continúen guiándonos en la práctica, para Lama Zopa Rinpoche, para que aparezca de nuevo como un gran maestro y que continúe guiándonos en el camino espiritual, y para todos nuestros maestros. Dedicamos los méritos para los centros de Dharma y en especial el centro de Granada,
para que todas las actividades del centro se desarrollen sin ningún obstáculo para las personas que trabajan y colaboran en el centro, para las personas que vienen aquí a practicar, para que todos ellos encuentren siempre las condiciones ideales para la práctica, que obtengan fácilmente y sin gran esfuerzo todos los logros y alcancen rápidamente la iluminación. Dedicamos los méritos para que nosotros también encontremos siempre las condiciones favorables, que podamos seguir el camino correcto, sin error, y alcanzar rápidamente la iluminación. Dedicamos los méritos para personas conocidas y familiares que sabemos que tienen problemas, enfermedades, para que superen todos los problemas del tipo que sean. Pensamos en todos los deseos virtuosos de todos los seres. Ojalá que por los méritos que hemos creado, que se realicen todos los deseos virtuosos. Dedicamos los méritos para que haya paz y bienestar en el mundo, para que cesen las guerras, los conflictos, el hambre, las calamidades y para cualquier propósito virtuoso que podamos pensar. Recordamos que todos los fenómenos son de la naturaleza de la vacuidad, los méritos, la persona que practica, la iluminación. Todos los fenómenos son como un sueño, como una ilusión, están vacíos de existencia inherente. Entonces, recordando esto, dedicamos de todo corazón los méritos para la iluminación de todos.